Bueno, buenos días, profesor. Vamos a hacer nosotros la presentación de la lectura de la historia, de los 3 capítulos de la lectura de la historia de los griegos de Hidro Montanelli. Presento a mis compañeros Daniel Eduardo Nieto, mi otro compañero Edgar David Trimboli y mi persona Carlos Alberto Bolívar. Mi compañero Daniel va a venir a presentar el 6.º capítulo. Va a hablar sobre las polis. Entonces, continúa, Daniel. Muchas gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Les voy a hablar sobre las polis. Y en el texto se mencionaba como característica principal de que la civilización de Grecia estaba dividida. Eran grandes estados, pero nunca llegaron a consolidarse en un solo imperio, en una sola civilización. Como menciona el autor, tenían un solo particularismo, jamás se fusionaron. Como mencionaba anteriormente, a pesar de que tenían ciudades potencias, jamás se unieron. También había una diversidad racial y muchas invasiones crearon procesos de aculturalización donde se dieron nuevas lenguas, se dieron nuevas culturas y a partir de ahí se daba la discriminación donde los dorios esclavizaban a los aqueos y los aqueos anteriormente habían invadido. Entonces, a partir de ahí, los campesinos empezaban a huir hacia las colinas elevadas, formando así las acrópolis. Allí se establecían para salvar, como se dice coloquialmente, su pellejo, para salvar su libertad, a partir de que había muchas invasiones por parte de los dorios, principalmente las que se daban sobre el Peloponeso. También cabe resaltar de que cuando ellos formaron las acrópolis se iban a las cimas de las colinas. Algo que mencionaban en ese capítulo era que los griegos tenían un sentido muy particular, jamás se unieron. Decían también evita la ciudad. Cuando ellos fundan estas acrópolis, muchos campesinos se van hacia esas cimas, hacia esas colinas, pero otros no se van hacia esos lugares, otros se van hacia unos lugares donde ya habían pelasgos y así se fueron formando las polis. A medida que ya ellos iban a pequeñas poblaciones que se establecían, la población iba aumentando y así se iban formando las polis. La siguiente frase que decía evita la ciudad era característica de que en las polis griegas solamente se consideraban ciudadanos los que habitaban allí. Había un cierto límite, había unas murallas y las personas que estaban afuera de ese límite no se consideraban ciudadanos de las polis. Asimismo, se concentraban en muchas polis en cerca de lugares de Jonia y el Egeo. Aumentaban a medida que llegaba más gente. Cuando una gran ciudad se formaba y esta gran ciudad decidía mandar expediciones hacia lugares más pequeños, era lo que se llamaban las primeras formas de la colonización. Y estas pequeñas ciudades dependían de las grandes ciudades, pero no se llegaban a establecer un vínculo de unión, solamente la unión era como decir, esta ciudad fue la que me fundó a mí, pero nosotros tenemos nuestra propia cultura, tenemos nuestros propios negocios. Y la representación más importante era cuando los fundadores iban allí, los recibían de una buena forma y le daban un objeto representativo. Cabe resaltar de que en estas polis, como tal, la moneda no existía, los grandes puestos los tenían los artesanos y tres razones o tres características de estas polis era primero el particularismo, que ya lo mencioné, que los griegos nunca se llegaron a unir en un solo estado por las diversas invasiones y los campesinos escapaban. Segundo, la razón geográfica, que era que era imposible para muchos de ellos manejarse o transportarse por la vía terrestre. Y tercero, esa división particularista, por medio de la cual solo se consideraban ciudadanos los que vivían en esa. Esta es mi intervención sobre las polis. Ahora voy a darle paso a mi compañero Carlos Bolívar, que nos va a hablar un poco
acerca de cómo era la religión en la civilización griega. Muchas gracias, compañero. Bueno, profesor, yo voy a hablar sobre el séptimo capítulo, titulado Zeus y familia. Trata sobre la historia religiosa y política de Grecia. Como decía mi compañero, que muy por encima de que hubieran diferentes dialectos en las polis, ellos utilizaban una sola lengua, una lengua en general. Y eso mismo sucedía con la religión, que era su creencia en los dioses del Olimpo. ¿Sí? En el centro de estas polis se ubicaba comúnmente el templo donde adoraban a sus respectivos dioses o diosas. En esas catedrales se celebraban ritos y ceremonias desde los más trascendentales como el nacimiento, muerte y matrimonio, todas debían ser consagradas en estos templos. Los ciudadanos de las polis tenían derecho a participar de estas actividades, las cuales disfrutaban bastante. Y cabe aclarar de que eran llamados ciudadanos solamente a los hombres libres mayores de edad. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas en esos tiempos, en estas sociedades. Las personas con autoridad en estas sociedades, llámese gobernantes o padres de familia, cabezas de hogar, actuaban bajo la bendición de su Dios. Para los griegos existían dioses para todo tipo de comportamiento humano o fenómeno natural. Entre ellos hubo conflictos para lograr jerarquizar a su dios por encima de los otros, ¿sí? Y a pesar de las guerras y las invasiones, nunca lograron estar de acuerdo con ese tema ya. La división que se da de los dioses es de tipo genealógico, o sea, del más antiguo al más reciente. Hesiodo decía, está en la lectura, que no hay hombre en el mundo que pueda recordar a todos los dioses, ya que cada poli tenía su dios, su deidad, para justificar o dar virtud a cualquier elemento, ¿sí? La familia de los dioses griegos resulta interminable, son muchos. Entonces, las poblaciones originarias tenían sus dioses, específicamente Agea, que es la tierra, ¿sí? Habían dioses que representaban los vicios, las virtudes, y de todos los tipos, benéficos, malévolos, castos, etc. De las invasiones quedó la sustitución de Gea y su templo, que estaba ubicado en Delfos, por Zeus. De ahí se sustituyó, digamos, la adoración a Gea y empezaron a adorar a Zeus. Se dieron entonces dos religiones, la de los conquistadores, quienes eran aristócratas que rezaban mirando al cielo, y la del pueblo dominado, que rezaban mirando a la tierra. Lo importante de esto es que se demuestra cómo, a pesar de que no hubo eliminación de los otros dioses, se impusieron ritos y sacramentos. Era una muestra de que ellos tenían poder, ¿sí? A pesar de las invasiones y de que estas sociedades traían sus culturas desde otros lugares y sus dioses, sus ritos, sus culturas, ellos no impusieron sus dioses como tal, sino que trabajaron con los que se venían manejando en estas polis y simplemente sumaron más dioses que ellos traían, ¿sí? Entonces, Zeus viene siendo la personificación del dios olímpico. Tras una vida de pasiones y pecados con dioses inmortales, lo que ampliaba ese árbol genealógico que hemos dicho es inagotable. Y citamos textualmente, dice que como que la sangre no miente, cada uno de estos hijos tuvo otras tantas aventuras y dio a Zeus un ejército de nietos, otro tanto desordenados. O sea, otro montón de personajes, al igual que el abuelo. Entonces la supremacía de Zeus fue aceptada y por ende sus rituales y desde ahí estuvo regulado con una precisa y minuciosa liturgia, o sea, con reglas religiosas, que entre ellas eran que los magistrados, en su calidad de altos sacerdotes, se hacían ayudar por especialistas, para los cuales no existía ningún seminario, pero que se habían vuelto tales este,
digamos, profesionales en sus ritos o en su fortaleza. A punta de práctica, a punta de la práctica fue que ellos se volvieron maestros, digamos así. Las reuniones religiosas eran atendidas por sacerdotes y sacerdotisas, que tenían un don para interpretar las cosas y que resultaban ser como ellos decían, ¿sí? Es esto tan verdad que cuando estos dioses fueron destruidos por la filosofía, los griegos, no sabiendo ya por quién morir, cesaron de combatir y se dejaron subyugar por los romanos que todavía creían en los dioses. Entonces, este desprendimiento de los griegos de la religión, el desprendimiento de los griegos de la religión y acercarse más a la filosofía, los hizo entrar en desventaja contra los romanos que mantenían la fe en sus dioses y sabían que defender a sus dioses era defender a su gente y defender a sus estructuras, a su pueblo, a su arquitectura. ¿Sí? Entonces, cuando los griegos pierden ese interés y esa defensa en lo suyo, entran en desventaja entre quienes ya vienen con, digamos, una fuerza celestial, una fuerza de los dioses. ¿Sí? Entonces, hasta aquí llega mi intervención. Los dejo ahora con mi compañero Edgar Trimboli, que les va a hablar sobre el siguiente tema, el capítulo 8. Muchas gracias. Bueno, profesor, muy buenas tardes. Le voy a hablar sobre el capítulo 8, sobre exactamente Hesíodo, poeta griego después de Homero. Es el más antiguo de los poetas helenos y durante buena parte del siglo XIX la crítica dudó de su existencia real, aunque en la actualidad parece fuera de toda duda su existencia. Estableció su residencia en Beocia, procedente de Comas, Eolia, lugar de origen de sus padres. Poco se sabe de su vida. Parece fue fundamental en ella la enemistad con su hermano Persés a causa de la herencia paterna, tema al que aludió en su obra Los trabajos y los días. Muerto su padre, Hesíodo se estableció en Naupateos, donde pasó su juventud al cuidado de un rebaño de ovejas y llevando la vida plácida y sencilla de los campesinos griegos. Visto con otros ojos, podía ser un paisaje encantador, lleno de sublimes inspiraciones. En el horizonte se cortaban el Parnaso y el Helicón. El campo era el Hollywood de aquellos tiempos, donde se daban cita las musas y donde Pegaso, el caballo, dícese que había emprendido el vuelo hacia el cielo. Muchas de sus obras que durante la antigüedad se le atribuían como los poemas sobre arte adivinatorio, la ornitomancia, los versos mánticos y las explicaciones de los prodigios no son realmente suyas. Lo que parece probado con total seguridad es que fue el autor de los trabajos y los días, de la tegemonia que explica el origen del universo y la genealogía de los dioses, y de los 54 primeros versos del escudo de Heracles. Junto con las de Homero, las obras de Hesíodo se convertirían en parte del corpus fundacional de la cultura griega gracias a su labor de sistematización del conjunto de mitos heredados al inicio de su interpretación en sentido moral y práctico. La cultura griega se caracterizaron en todo momento por la compleja relación que mantendría con el conjunto de concepciones mitológicas y religiosas de sus propias tradiciones, tanto para rechazarlas como para referenciarlas, aunque siempre extraían de allí sus más fecundas intuiciones. Existieron diferencias entre Homero y Hesíodo que
fueron notables. Homero fue un poeta cortesano que trabajaba por órdenes de príncipes y de princesas, de clientes de alto rango que exigían productos confeccionados a su medida aristocrática y a su gusto, que no podían conmoverse más que por la suerte de héroes semejantes a ellos, espléndidos, caballerosos y a quienes solo el hado podía vencer. En cambio, Hesiodo era un campesino que jamás había visto príncipes ni princesas, tal vez nunca había visto a la ciudad y aquella tierra que él no había visto y ido a visitar como turista, sino que araba con sus manos. Le pareció tan solo avara, ingrata, gélida en invierno y candente en estecio, como efectivamente la describe Hesiodo. Bueno, con esto finalizo una conceptualización del capítulo 8. No sé si mis compañeros de pronto tengan algo más que agregar. Les cedo la palabra. Muchas gracias, Edgar. Excelente intervención. Pues ya nos queda claro, digamos, las diferencias que hay o que hubo entre Hesiodo y Homero. Sí, es algo que me llamó bastante la atención, como que Homero defendía, llamémoslo así, intereses de las alta sociedad, digamos, de los reyes, de los príncipes, y por lo tanto él escribía para complacer a lo que ellos deseaban, ¿sí? Complacencia a lo que ellos deseaban. Pero ahí hay varias dudas ya, y es porque, o sea, Homero, o sea, se entra en muchas dudas al momento de lo que tú dices, de que Homero le escribía era a los príncipes, porque, o sea, puede que una persona termine no escribiendo las cosas que sean ciertas, sino simplemente por complacer a los demás, y no a los demás, sino en que en esa época eran personas importantes ya. Entonces, hay como ciertas dudas ahí ya que me nacieron en este momento, digamos sobre las escrituras de Homero ya, y sobre lo que él quería dar a entender. Sí, porque realmente eran intereses de la gente de las altas sociedades desde esos tiempos. Entonces, habría, digamos, que extendernos ahí para una próxima ocasión sobre ese tema, pero está muy bien, me quedó bastante claro tu intervención. No sé si Daniel tenga algo por decir. Bueno, yo digo que de manera integral estos tres capítulos reflejan dos momentos. Primero, cuando los griegos empiezan a fundar las polis por las tres causas que vale la pena resaltar. Una primera causa sería una geográfica, ya que cuando se formaban las polis, unas no sentían la necesidad de comunicarse con otras, ya que solamente se sentían ciudadanos los de esas polis, y también ante la imposibilidad de transportarse por vía terrestre, algo que los romanos sí hacían. La otra parte eran las invasiones. Cuando llegaban, invadían, practicaban racismo y discriminaban mucho porque consideraban a los aqueos impuros porque se habían mezclado con otras razas. Y la otra era por parte de las personas, por parte de los griegos que hacían mucho particularismo. Solamente se centraban en estar dentro de su polis y no se centraron en unirse, cosa que fue desventaja, ya que fueron objeto de muchas invasiones, y esto también fue una de las causantes, como mencionaba, de las diversas polis. Ya en el otro capítulo, cuando nos hablas de las legiones, quiero reflexionar ahí en que los dorios hacen una conciliación entre los dioses que ya tenían los pelagos y los dioses de los dorios, cuando nos hablan de Gea, y cuando Gea se casa, cuando nos hablan de Zeus y Zeus derroca a su padre Cronos, ahí se hace una consolidación, una conciliación, y se resalta
de que los dorios no llegaron a quitar los dioses que ya estaban, sino que hicieron un proceso de unificación y establecieron a Zeus como un dios supremo. Y ya para finalizar mi aporte, lo que resaltaba el compañero Trimboli sobre el autor, sobre el poeta, Hesíodo, si no estoy mal. Hesíodo, a diferencia de Homero, Hesíodo era como un cronista, como digamos, como una persona que veía la realidad y le contaba tal cual, no le agregaba tanto lirismo como hacía Homero, pero Hesíodo, a diferencia de Homero, nos cuenta el origen del mundo de una forma muy diferente, nos cuenta cómo los dorios concilian los dioses pelagos con los dioses de ellos, y asimismo Hesíodo nos cuenta también esa realidad que se vive en la Grecia de esa época. Eso era lo que quería abordar sobre los 3 capítulos. Primero, cómo se dan esos procesos de las polis, luego lo de la religión, la conciliación de los dioses y la diferencia entre Homero y Hesíodo. Bien, bien, Daniel, buen aporte. Sí, es bastante interesante estos capítulos y esta lectura. Pues si no hay más que aportar, entonces podemos dejarlo hasta aquí. Muchas gracias, compañero. Si vas a decir algo, Edgar, o está bien hasta ahí. No, está bien hasta ahí. Listo. Ok, dale, muchas gracias, compañeros. Entonces, nos veremos en una próxima. Hasta aquí llega nuestra intervención, profesor. Entonces, saludos y que tenga excelente resto de fin de semana.